Los tres huesecillos del oído medio, o sea, serían 6, más huesos yoides que está a nivel del cuello. Entonces ahí cuentan 29. En todo caso, para nosotros vamos a considerar 22 huesos. ¿Sí? Esos 22 huesos que forman el esqueleto de la cabeza se organizan en dos grandes partes, en dos grandes porciones. Una llamada neurocráneo y otra llamada víscero-cráneo o esplagmocráneo. ¿No? Aquí está faltando la mandíbula, que es el único hueso móvil entonces, de esos 22 huesos, 21 huesos están articulados entre sí y forman esto que se conoce como macizo cráneo facial. El macizo cráneo facial. El día de hoy, vamos a destacar los aspectos relacionados con el neurocráneo. ¿Sí? Con el neurocráneo. Entonces, ¿cuántos huesos forman el neurocráneo? 8. De todo el esqueleto, 22. Pero de esos 22, 8 van a conformar el llamado neurocráneo y los otros 14 el víscerocráneo. Entonces, repito, el día de hoy vamos a ver los aspectos referidos a el neurocráneo. Entonces, estos 8 huesos que forman el neurocráneo se articulan y van a formar una cavidad. Van a formar una cavidad. ¿Cómo se va a llamar esa cavidad? Caja craneal. ¿No? La caja craneal. Y el elemento importantísimo que va a estar dentro de esta caja craneal pues va a ser el encéfalo. El encéfalo y las meninges que lo cubren. Entonces, caja craneal. Ahora, neurocráneo, para describirlo, se puede dividir a su vez también el neurocráneo en dos partes. Una que se llama bóveda, calvaria o calota. Para no hacernos bolas, bóveda craneal. Por la forma convexa, abovedada. Y la otra parte del neurocráneo viene a ser la llamada base, la base del cráneo. Entonces, el neurocráneo, que es lo que vamos a ver ahora, se divide en dos partes, en una bóveda craneal y en una base craneal. ¿Sí? Muy bien. Como habíamos dicho, el neurocráneo va a formar la cavidad o caja craneal. Se va a alojar en el cerebro, que se divide en una bóveda y en una base. Entonces, para describir tanto a la bóveda como a la base, se puede describirlo desde afuera. Desde afuera, y entonces serían vistas exocraneales. Pero también se pueden describirlas desde adentro del neurocráneo. Entonces, esas serían vistas endocraneales. ¿No? Y eso va a ocurrir cuando se estudien y se describan todos los huesos por separado. Entonces tendrán vistas endocraneales o vistas exocraneales. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo es que así se divide el neurocráneo en una bóveda y en una base? A través de un plano antero-posterior que va a pasar por algunos puntos de referencia. En la parte anterior hay un punto que se encuentra entre un arco y otro arco superciliar. Y a ese punto se le llama glabela. Y el otro punto que atraviesa el plano es un punto que se encuentra en la parte posterior del cráneo, en el hueso occipital, y que recibe el nombre de protuberancia occipital externa. Entonces, ese plano que divide el neurocráneo en la bóveda y en la base pasa por esos dos puntos, por la glabela adelante y por la protuberancia occipital externa atrás. ¿Sí? Entonces, justo lo que nos queda luego
son estas dos partes, la bóveda y la base. Bien. Si describimos la bóveda craneal, ¿sí? Aquí tenemos el hueso articulado. La bóveda craneal corresponde a la parte superior y también a las partes laterales del esqueleto de nuestra cabeza. Y vamos a encontrar que está formado por huesos. Por ejemplo, el frontal, la escama del frontal, los parietales, el occipital. Eso viendo de adelante hacia atrás. Pero viendo lateralmente, parece que esto pasa por acá, lateralmente tendríamos al temporal, la escama del temporal, y tendríamos aquí al esfenoides, el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? Entonces, lateralmente, el temporal y el esfenoides, a través de su ala mayor, contribuyen a formar parte de la bóveda craneal. Ahora, en una vista exocraneal, o sea, esta de acá, una vista exocraneal, vamos a ir mencionando algunas cosas que se ven. Por ejemplo, ya dijimos que acá va a haber un punto que va a ser la glabela, y desde ese punto hacia un lado y hacia el otro tendríamos a lo que se conoce como los arcos superciliares. En buena cuenta es donde está nuestra ceja. Nuestras cejas están encima de estos arcos superciliares, que son más marcados en los hombres que en las mujeres, más desarrollados en los hombres que en las mujeres. Son los arcos superciliares. Por debajo del arco superciliar encontramos este borde de acá, este borde. Y este es el borde de un borde mucho mayor que elimina a la cavidad orbital. Como está hacia arriba, que viene a ser el borde orbitario, o si quieren, borde orbitario superior. ¿Sí? El borde supraorbitario. Miren, entre el borde supraorbitario y el arco superciliar hay un es el agujero supraorbitario. No siempre es un agujero, porque puede ser también una escotadura. ¿Sí? Puede ser también una escotadura. No ser un orificio, sino una muesca. Escotadura supraorbitaria. Y luego, hacia la parte lateral, encontramos esta zona que viene a ser la apófisis cigomática. Apófisis cigomática del frontal. ¿Por qué cigomática? Porque se va a articular con el hueso cigomático. ¿Y por qué del frontal? Porque es parte del hueso frontal. Ahora, en algunos huesos, en algunos cráneos, por encima de la glabela suele haber a veces estos que es la que hacer se han unido las dos partes del hueso frontal. Ahora nos vamos un poquito más hacia atrás y vamos a ver que hay dos relieves redondeados que son las eminencias frontales. Las eminencias frontales por dentro se relacionan con los lóbulos frontales y los hemisferios cerebrales. Por eso hacen relieve. Toda esta superficie pues, es lo que corresponde a lo que llamamos frente. ¿Vale? Frente. Muy bien. Vale. Seguimos hacia la parte posterior
Y nos vamos a encontrar los dos huesos. Bueno, sí está bien, en los huesos parietales. Los dos huesos parietales tienen dos partes. Una parte superior, propiamente, en la superficie convexa de la bóveda craneal, y tiene una superficie lateral. Una superficie superior y una superficie lateral. ¿Quién divide a esa superficie superior y a esa superficie lateral del hueso parietal? Por acá hay una línea y luego va también hacia atrás, así, que se conoce como la línea temporal superior. ¿Sí? La línea temporal superior. Entonces, esa línea temporal superior divide al hueso parietal, repito, en una parte superior y en una parte lateral. Y justo entre esta parte superior y esta parte lateral también vamos a encontrar otro relieve, otra prominencia redondeada. ¿Sí? Entonces, esa sería la eminencia parietal. Esta eminencia parietal por dentro se relaciona con el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. Si acá las eminencias frontales eran con el polo frontal del hemisferio cerebral, aquí es con el polo temporal o con el lóbulo temporal del hemisferio cerebral. Entonces tenemos eso. Igual por el otro lado, la parte superior y la parte lateral del hueso parietal. Y finalmente nos vamos hacia atrás. En la parte posterior vamos a encontrar el hueso occipital, específicamente la llamada escama, la escama del occipital. En la parte media de esta escama relieve la protuberancia o eminencia occipital externa. ¿Sí? De esta protuberancia occipital externa, en el costado, hacia la apófisis mastoide, igual hacia la apófisis mastoide, tenemos a lo que se llama la línea superior. Es el límite superior de la nuca. Luego, la eminencia occipital externa, igual hay una línea, una cresta que va hacia abajo hasta el agujero magno. Se llama esto, viene a ser la cresta occipital externa. Y justo, más o menos, en la mitad de esta otros crestas hacia la yugular. Acá. Entonces, salen líneas neutrales. Toda la superficie queda entre estas dos líneas neutrales. Zonas cercanas a los entonces, vamos a la superficie de la bóveda, pero también podemos ver, ya dijimos, la bóveda craneal, una parte lateral, ¿no? Una parte lateral. En esa parte lateral, ya dijimos, una de las cosas que se ve es la cosa, pero también vamos a ver otras cosas. Nuevamente nos vamos de adelante hacia atrás. Y una de las cosas que vemos es una cresta, una línea que está en el hueso frontal.
Entonces, esta línea, cuando vemos que llega hacia acá, se continúa con la línea temporal superior. ¿Sí? Entonces, a esta parte solamente se le llama línea temporal del hueso frontal. Entonces, esta línea temporal del hueso frontal se continúa con la línea temporal superior del hueso parietal. Y esta línea temporal en el hueso frontal origina la formación de una superficie llamada superficie temporal del hueso frontal. ¿Bien? Además de la parte inferior del hueso parietal, por debajo de este hueso parietal vamos a encontrar al hueso temporal. Todo esto, ¿no? Más o menos. Vamos a destacar esta parte. Entonces ahí tendríamos al hueso temporal, la escala del temporal. ¿Sí? Por delante de la escama del temporal, por debajo del hueso frontal, vamos a encontrar a esta zona de acá, una zona pequeña nomás. ¿Sí? Esta partecita que aquí está de verde corresponde al hueso esfenoides, al ala mayor del esfenoides, la cara. ¿Sí? Entonces, todo esto podemos destacar aquí en la parte lateral, de la bóveda. Además, también, fíjense, aquí va a haber un punto importante, que es el lugar donde confluye y se articula el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso frontal y el hueso esfenoidal. A esa zona se le denomina terio, ¿no? Con P y T, terio. Y es un punto craniométrico, al igual que la vela, al igual que es aquí en la protuberancia occipital externa, un punto que se llama íneo, ¿no? Pero tiene una importancia clínica esta. Primero, es delgado. Es que por ahí está discurriendo una arteria, que es la arteria meningia media. Entonces, un golpe fuerte, fractura el hueso, daña la arteria, puede dañar a la arteria. ¿Ah? La sien es una parte de la región temporal, es la que no tiene pelo, esta parte de acá. ¿Sí? Es de la sien. No, un poquito más atrás de la sien está bien, no es la sien. No está relacionada. La sien sería todo esto. Esta parte temporal del hueso frontal, esta es la sien. Pero ahí está este punto que es el terio. E igualmente, en la parte posterior hay otro punto también, en donde confluye aquí está asterio, más AS. Asterio. Eso en relación, digamos, a esto. Ahora, otras estructuras a resaltar de importancia vienen a ser las suturas. Las suturas son los lugares en los que se articulan los huesos que forman el neurocráneo, que son huesos planos. Por ejemplo, aquí vamos a tener esta sutura, que es una sutura transversal que va de un lado al otro lado, que está articulando el hueso frontal con los huesos parietales. ¿Cómo se llama esta sutura?
sutura coronal. Luego tenemos aquí otra sutura que va de adelante hacia atrás, justo casi en la parte media del neurocráneo. Esta es la sutura sagital, o también llamada sutura interparietal. La sutura interparietal. Y en la parte posterior vamos a tener otra sutura entre los huesos parietales y el hueso occipital. Esta es la sutura lambdoidea, ¿no? De lambda, L-A-M-B-D, lambdoidea. Lambda coronaria. Entonces, esta es la sutura lambdoidea y la sutura. Hay un punto en el que la sutura coronal y la sutura sagital se intersectan. ¿Sí? Ese se llama el punto Bregman. Hay otro punto en el que la sutura sagital se intersecta con la sutura lambdoidea. Este es el punto lambda. El punto lambda. Y el punto más alto de toda la convexidad, el punto más alto, recibe el nombre de vértice. El vértice. Para tallarlo, no pasa nada. Y viendo la parte lateral, hay otra sutura que queremos destacar, que es entre la escama del temporal y el hueso parietal, este de acá. Se le conoce como sutura escamosa, ¿no? La sutura escamosa entre la escama del temporal y el hueso parietal. Por eso se llama sutura escamosa. Resaltamos otra sutura. Son características de craneal en una visión exocraneal, pero también tenemos una visión endocraneal, ¿no? Esto sigue siendo